Hola amigos, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar cómo cambiar el cinturón de seguridad del lado del conductor. Es un proceso muy sencillo. Este es un 2012 Ford Escape. Aplica para modelos desde 2008 al 2012. Si te interesa, quédate conmigo. Aquí, como podrás ver, tengo este cinturón que ya está atorado, y esto es porque el vehículo tuvo un golpe. Entonces estos sistemas, cuando detectan que va a haber un golpe, se tensan demasiado, y el mecanismo interno que hace que se retracten los cinturones es de un solo uso. Y pues bueno, a lo que me toca a mí es poner otro, probarlo, ya que tenemos también testigo prendido en el tablero de bolsa de aire, y esto es por esta misma razón. Vamos a cambiarlo. Aquí, como podrás ver, lo que hice fue empujar el asiento en su totalidad hacia el frente para que nos dé espacio para poder quitar estas molduras, ¿correcto? Entonces lo primero que voy a hacer es aflojar este tornillo. Para hacer eso vas a ocupar una herramienta con un dado T50. Este es un Torx. Lo que voy a hacer es aflojar esta de por aquí. Ok, entonces me voy a dar a la tarea de quitarla en su totalidad, y te voy a mostrar lo siguiente. Aquí vemos que ya salió, y aquí podemos ver que tiene un spacer o un espacio. Este se quita desbloqueando este seguro que está aquí. Lo vamos a hacer más tarde, es parte del cinturón viejo, pero vamos a reutilizar este tornillo. Entonces pues bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo hacia un lado. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta moldura. Simplemente va con grapas y la vamos a empujar hacia afuera. Entonces vamos a hacer eso de forma sencilla. La pude quitar, no tuve la necesidad de quitar estas, ya que si deseas quitarlas también puedes hacerlo. Es simplemente sacar estos plásticos, y detrás va a haber unos tornillos. Entonces pues bueno, lo que sigue es quitar este tornillo con el mismo maneral y el mismo dado. Vamos a hacer la misma operación que hicimos con el anterior tornillo. Y ya terminamos de sacar el tornillo. Una vez que está fuera, también tiene seguro por el otro lado, o sea que vamos a poder sacarlo. Vamos a tener cuidado. Aquí lo que sigue es levantar, y así sale. No intentes jalar el sistema, ya que viene conectado a este cable que es de las bolsas de aire, y lo que tienes que hacer para quitarlo es simplemente presionar estas dos pestañas y jalarlo. Aquí, como podrás ver, también tiene como un retén, y pues bueno, voy a ocupar ambas manos para quitarlo de ahí. Una vez terminada la parte de abajo, nos vamos a ir a la parte de arriba. Esta moldura como tal no se puede jalar como hicimos con la de abajo, ya que detrás de esta marca de bolsa de aire hay un tornillo. Me parece que es un 10 milímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es quitar esta cubierta y ver qué tornillo es el que tenemos detrás de ella. Efectivamente, tornillo 10 milímetros. Voy a retirar ese tornillo para poder sacar esta otra moldura. Tornillo fuera. Aquí vemos que efectivamente era lo que necesitamos para sacar esta moldura de su posición. Muy sencillo. Ahora aquí, esta de por aquí no va a salir tan simplemente porque tenemos por ahí otros dos tornillos, o me parece que es uno o dos, en la parte trasera de aquí. Entonces, para quitar esos tornillos, lo que vamos a hacer aquí es bajar en su totalidad esta marca, y así vamos a poder deslizar hacia abajo esta moldura. Tenemos que jugar un poquito. Como podrán ver, ahí está el tornillo. Tenga cuidado porque tiene otro spacer aquí atrás,
Entonces cuando lo estés quitando, ten cuidado de que no se te vaya a perder esta de por aquí. No estoy seguro si tiene seguro o no lo tiene. Seguramente no lo va a tener, pero ten cuidado. Vamos a quitarla. Aquí me las ingenié para pasar el plástico del otro lado, y así ya lo puedo quitar en su totalidad. Y el otro tornillo, vamos a subir este ajustador del cinturón y lo vamos a quitar en su totalidad. Ok, parece que ya no vamos a tener que quitar el tornillo, ya que el nuevo lo vamos a deslizar hacia adentro de la misma manera. Entonces vamos a dejar este como tal. Este sí era necesario quitarlo, ya que si no lo quitas no puedes deslizar hacia arriba el sistema del cinturón. Y aquí de regreso te muestro, este es el cinturón que quitamos, esto ya no sirve. Este es el cinturón que pude conseguir, este lo saqué de un deshuesadero. Cerciórate que sean iguales, que sean la misma entrada, que tengan el mismo bracket. Ok, algo que aprendí acerca de estos cinturones es que no es el mismo el 2008 que el 2012 o el 2011. Entonces, en mi caso, esta es una 2011, entonces tengo que tener, este cinturón lo tengo que sacar de una 2011 como tal o de una 2012. La 2010 y la 2009 y la 2008 son diferentes diseños, entonces no vayas a cometer el mismo error que yo cometí, porque el primero que compré era de una 2008 y el bracket era más corto y no le quedaba. Y dicho esto, vamos a pasar a instalar el cinturón. Para hacer esto de forma correcta, metí esta moldura de primera instancia nada más aquí sobre lo que es el riel. Aquí yo ya lo pasé, como te puedes dar cuenta, y lo puse hasta abajo para que me dé espacio para poder poner el tornillo de regreso. Una vez que ponga este tornillo, acuérdate que lleva un pequeño como spacer o una rondana gruesa aquí adentro, y después metes el tornillo, ya que este no pega con el metal de la camioneta. Yo voy a buscar ese spacer, que de hecho es este que tengo aquí. Va a ir aquí atrás y el tornillo encima. Voy a atornillarlo. Y nada, aquí tengo ya la moldura puesta. Acuérdate de poner su tornillo al centro y que debajo de los zules quede la moldura puesta. Es muy importante la configuración de aquí del cinturón, ya que si no lo pones de esta manera, ok, aquí te lo muestro. Mira, esta es la parte que lleva lo que es el seguro, y en la parte de aquí abajo va el mecanismo, o la parte trasera. Entonces este tiene que quedar por fuera, así como está. Me refiero fuera de esta moldura, y este por delante, este que se engancha. Una vez hecho esto, vamos aquí a la parte de abajo, y lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el arnés del ABS, o de la, perdón, no del ABS, de la bolsa de aire, y lo vamos a hacer de esta manera. Buscamos el conector y presionamos. Se va a escuchar un clic. Ahí está. Y este es el retén que va conectado en este orificio de lo que es el bracket del mecanismo del cinturón. No te olvides de ponerlo para que no tengan tensión estos cables. Ok, ahora esta parte de aquí como podrás ver, va a ir enganchada de esta manera. Ok, la vas a dejar descansar. Una vez que está descansando, simplemente buscas la manera de que entre el cinturón, el mecanismo, y buscas lo que es el orificio donde este tornillo va a entrar. Aquí ya lo estoy haciendo con la mano, y después voy a usar mi maneral para apretarlo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a tomar esta otra parte de lo que es el cinturón como tal. Con cuidado lo vamos a jalar un poco y nos vamos a cerciorar que entre aquí.
en este último orificio, así como está. No te olvides de que debe de llevar su espacio puesto de esta manera, pero este lo vamos a dejar hasta el último, no sin antes poner primero la moldura que va aquí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es apretar este tornillo. Pues nada, ya quedó en la parte de arriba, en la parte de abajo, detrás de esas molduras. Y acuérdate de los zules, pasarlos por arriba. Aquí puedes usar un desarmador para sacarlos y permitir que salgan los zules. Acuérdate de poner esta pequeña moldura de airbag aquí arriba. Simplemente presionas así y ya está. Y esta fue la razón por la cual dejamos este hasta el final, ya que va encima de esta última moldura que pusimos. Entonces aquí simplemente voy a buscar la entrada de este tornillo. Ya lo tengo y voy a ocupar mi manera para apretarla. Okay. Aquí está el resultado. Ya quedó tenso el cinturón. Aquí vamos a hacer una prueba. Vemos que enganchó y que sí se estiró. Aquí lo voy a soltar y vemos que se regresó el cinturón a su posición original, como debe de ser. Esto, más que hacerlo por razones de comodidad, es indispensable que lo cambies, ya que tengo un testigo prendido de bolsa de aire, y esto es específicamente por el golpe que tuvo esta camioneta. Entonces estos cinturones de seguridad son como las bolsas de aire. Una vez usados ya no hay vuelta atrás, ya no puedes repararlos, se tiene que reemplazar, y es lo que hicimos en este momento. Pues nada, hemos dado por concluido este proyecto. Si te gustó este video, ya sabes, puedes suscribirte al canal, dejarme un comentario, lo que tú gustes. Esto nos está ayudando a crecer cada día más en el canal y tener más suscriptores como tú, y poder compartir información como esta y otra más de otros vehículos. Y más por el momento, quedo a tus órdenes. Que tengas bonito día. Hasta la próxima.